Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En el día de ayer se conmemoró el llamado Día Internacional de la Mujer, un homenaje a las luchas internacionales de las mujeres como un acontecimiento que ha evolucionado la historia. En la medida en que la mujer participa, es que es posible que los cambios se produzcan en beneficio del conjunto de la humanidad. No vamos a ser muy extensos porque ya hemos hecho programas de esta especie en otras ocasiones y vamos a circunscribirnos al área de la República Dominicana con un programa testimonial alrededor de la lucha de la mujer expresada en una familia, la familia Tavares Justo. Tavares Justo, el más connotado de los luchadores y líderes políticos del siglo pasado y el actual, un hombre pulcro, un luchador firme en la lucha contra Trujillo, pero la historia de la familia Tavares Justo es poco conocida por la discreción, es una familia relativamente corta, y entonces este programa lo hacemos fuera del área del canal. Tendremos como participante su hermana, Ángela Tavares Justo, estará acompañándonos también como parte del programa, su hija Angelita, que es hija de un mártir nacional. En su momento ya hablaremos sobre ella y sobre su padre. Y además de eso, Elsa Justo, que es prima hermana, que convivieron desde la niñez hasta ahora. En el caso de Ángela, con Manolo, convivió con Leandro Tavares, con las hermanas Mirabal. Son los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Así es que la expectativa es un programa verdaderamente enriquecedor y nosotros nos juzgamos el prestigio de anunciarle a ustedes que no interrumpan por un minuto la visión de este programa y nuestros invitados o invitadas. Así es que hasta un momento para poder iniciar el programa con nuestra querida Ángela Tavares Justo. Mi familia es de Montecristi, todos somos de Montecristi. Mis padres, Manuel Tavares Ramos, mi madre, Josefa Auristela Justo de Tavares, y mi padre, a pesar de que mi padre estudió odontología en Filadelfia, no se llegó a graduar. Regresó al país y se inició con los terrenos que había heredado de sus padres, de mis abuelos, y practicó la agricultura, se casó con mi madre, con Fefita le decíamos cariñosamente, y se pasó su tiempo con los sembríos de arroz, de cocos, y en la finca nuestra. Pero aparte de eso, mi padre siempre estuvo ligado un poco a ciertos movimientos políticos. Fue de la logia también mi padre, yo tengo inclusive la medalla de él ahí, todavía la tengo. Y cuando en el año 1916, cuando la invasión de 1916 de los Estados Unidos, mi padre fue de la pura y simple y estuvo involucrado en aquello. Y nosotros
vivimos esa situación muy pequeño. Mi padre fueron ambos muy cariñosos, muy, muy buenos con todos nosotros. Y nos formamos en una familia normal, como todas, de clase media, con cierta posición, pero en un pueblo muy tranquilo y muy lindo que es Montecristi. Después, yo fui la segunda en la familia, primero Manolo, mi hermano Manolo, que lamentablemente fue fusilado en el 63, lamentablemente. Después yo fui la segunda, luego vino Eduardo. Después de 7 años vinieron las mellizas, que fueron Eda y Emma Tavares Justo. Con ella se completó la familia, o sea, la familia de Manuel Tavares y de Fefita, mi mamá, porque yo tenía una hermana mayor que se llamaba Carmen Tavares de Alessandro, que murió también ya. Y además han muerto ya todos mis hermanos, la única de los Tavares Justo que queda soy yo, esperando que este país avance y las cosas cambien en esa época. Mi padre, o sea, nos enseñó una vida muy, muy honesta, muy cariñoso todo. Mi padre me dormía y me cantaba en sus piernas hasta los 10 años más o menos, yo recuerdo. Y esa fue la vida en Montecristi, una vida tranquila. Pero también nos enseñaron que había que ser honesto, que había que comportarse, que había que cumplir, que había que tener hábitos, que las personas que no teníamos hábitos no podíamos llegar nunca a nada. Y Manolo fue formado también en eso. Pasó sus primeros años, Manolo los pasó pues en el colegio. Yo también estuvimos en una escuelita de unos españoles, que uno tenía que llevar su sillita para poder que te enseñaran pues un poco a leer, a conocer los números y ese tipo de cosas. Después ya yo me fui, me mandaron al colegio en Santiago de los Caballeros, a un colegio de monjas, y allí me formé hasta unos 13, 14 años, y después ya me mandaron aquí a Santo Domingo. A la vez Manolo sí estudió en Montecristi, en la escuela de varones que le decían en esa época, y transcurrió su niñez allá. Era muy revoltoso, era revoltoso, hacía maldades a los profesores, de ese tipo de cosas que hacen los muchachos. Le mandaban los complaints a mis padres. Papá era siempre muy recto y lo reconvenía y le decía que las cosas no podían ser así. Y ese fue el tipo de vida que nosotros llevamos en Montecristi. Yo perdí un poco, mucho tiempo de allá porque me mandaron a Santiago, porque allá lo que había era la escuela pública y bueno, ellos tuvieron esa posibilidad porque ya eso era un costo mayor. Y entonces me eduqué allá con las monjas, íbamos en las vacaciones y ya estábamos los primeros, o sea, con Eduardo y las mellizas pequeñitas. Las mellizas, mi padre le compró un coche de mimbre muy lindo y las paseaban en el parque que nos quedaba enfrente, que ahora mismo es el parque Manolo Tavares Justo, que está frente a la Casa Solariega, y que ahí sí hicieron un busto con el cual yo no estoy de acuerdo porque no se parece en nada a Manolo el busto. O sea, en realidad es algo que yo hubiera preferido una tarja con los nombres de todos los que cayeron junto con él, porque en realidad no fue solo Manolo el que murió mi esposo, el padre de mi hija, Jaime Ricardo Socias, y son cosas que yo creo que tiene que haber justicia para que a ellos también los nombren, y yo pido por lo menos, y desde aquí lo hago, que las calles de Montecristi todas tengan los nombres de todas las personas que cayeron con Manolo.
La vida de Manolo transcurre, como te decía, en Montecristi, con la formación de mis padres. Tanto mi madre fue una mujer muy cariñosa, mi padre también, pero fueron muy rectos con todos nosotros y nos indicaron el camino que realmente debíamos seguir y adoptar actitudes en la vida. Manolo, en mi casa, por ejemplo, nunca se vio una foto, una tarjita que había que decía, en esta casa Trujillo es el jefe, porque nunca se puso. A mí no me dejaban ir a fiestas donde se supiera que había militares ni nada, temiendo que cualquiera quisiera antojarse de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esa fue la situación. Manolo ingresa entonces por las ideas de mi padre, que le contaba. Mi padre tenía sus oficinas en mi misma casa, tenía una gran biblioteca, era un tipo que leía mucho y que estaba realmente en contra del régimen de Trujillo. Y desde luego nosotros nos formamos con esas ideas y sabiendo que la tiranía no era nada bueno para el pueblo dominicano, ni para ningún pueblo en el mundo. O sea, del tipo que sea la tiranía. La gente nace libre y debe seguir y morir libre. O sea que Manuel entonces ingresa a tener contacto con personas como Leandro Guzmán, como todos los amigos de esa época que participaron y que tenían sus ideas en contra de ese régimen y comenzaron a luchar. Mi esposo, Jaime Ricardo Socía, a pesar de ser sobrino de doña Bienvenida, que fue la primera mujer de Trujillo, lo digo aquí sin ninguna... resulta ser que tampoco estaba de acuerdo con aquel régimen. Y, o sea, se confabularon, se creó el 14 de junio en la clandestinidad para poder llevar las cosas a un punto en que fuera viable esa asociación de ideas y de muchachos jóvenes y con deseos de que las cosas aquí cambiaran, que era muy difícil hacerlas cambiar, sumamente difícil porque era un régimen de fuerza. O sea, pero esa fue la vida, realmente. Después conocí a Minerva, o sea, yo la traté a Minerva, la conoció Manolo en Constanza, en Jarabacoa, y de ahí, o sea, se comenzó uno a tratar con la familia Mirabal en Conuco de Agua, con Minerva, doña Chea, su madre, Dedé, Patria, gente extraordinaria, también con la que nosotros armonizamos por las ideas que tenían, porque también fueron antitrujillistas y pasaron lo suyo. Y esa fue la situación, uno creció en eso. Manolo luego fue el presidente del movimiento clandestino 14 de junio. Y claro, nosotros siempre todos le dimos el apoyo. A Minerva la quise muchísimo. Fue una mujer de una valentía que yo admiro, porque en realidad no todas las mujeres tienen la valentía que tuvo Minerva para enfrentar lo que enfrentó. Fue detenida, la misma María Teresa, junto con Sina, con personas que han tenido una vida tan buena, tan clara, tan recta, que no merecían una cárcel para nada. O sea que así se inicia Manolo, luego ya se arma el grupo los distintos grupos para ascender a la montaña en contra de lo que quedaba, de lo que restaba de la tiranía de Trujillo. Y así las cosas sucedieron. Fueron fusilados, lamentablemente, después de ellos quererse entregar, porque a muchos de los que estaban ahí, incluyendo mi marido, estaban enfermos, no habían las condiciones
para seguir en la montaña. Y sin embargo así los fusilaron. Nosotros subimos, ascendimos a la montaña para desenterrarlo. Fue muy duro y eso es parte de la vida de la familia. Hasta donde llegó Manolo vivo porque lo fusilaron, junto con tanta gente buena y honesta. Manolo es una sonrisa, una luz y una bandera. Los recuerdos que yo tengo, por ejemplo, de Emma y de mi niñez son realmente pocos, porque de 5 años, en el 65, mi madre decide, por el acoso político que se continuaba contra la familia, a pesar de ya haber muerto mi padre y haber muerto tío Manolo, a cada rato a mi mamá le hacían un allanamiento, entraban un tropel de guardias y ya los muchachos habían fallecido. Entonces él pensaba, yo era hija única, mi mamá se quedó un tiempo viviendo con tía Elsa y realmente dijo, bueno, es que la única hija que tengo se me va a traumatizar, porque una vez entró Buchito con los cascos blancos, y yo estaba durmiendo en la cuna y mi mamá dice, un momento, ahí no van a entrar porque lo que hay es una niña. Entonces ella toma la decisión de irse primero a México, que ahí estaba Emilio Cordero Michel con Josefina, con su esposa Josefina y sus hijos, y a ver cómo era la situación en México. Y también después finalmente decide irse a vivir a España, que fue donde realmente yo estuve desde el año 65, más o menos hasta el año 73, que lo que marcó el regreso mío fue, recuerdo perfectamente porque fue la muerte de Carrero Blanco, que lo reventaron y voló en un edificio allá, por eso siempre me acuerdo. O sea que la formación mía realmente fue en España. Yo regresé después a esa edad a República Dominicana y terminé los últimos 2 años escolares. Pero, por ejemplo, de tía Emma, realmente la persona que convivió mucho con tía Emma fue Minú. Pero sí, lo que yo tengo en mente de mi tía, era una persona sumamente revolucionaria, estaba en todos los movimientos estudiantiles. Una vez le hizo un atentado a Bonillita en un vehículo que nos habían dejado después de muerto tío Manolo. O sea, Emma era realmente la revolucionaria. A mi mamá después ni siquiera la tenían fichada como comunista, pero ustedes saben que no era comunismo, era nacionalismo. Y de hecho, por ejemplo, mi madre ni siquiera la visa de los Estados Unidos se la daba porque estaba fichada como revolucionaria y comunista, y la que había fungido como en el Partido Comunista era Emma, no mi madre. Pero cuando ella solicitaba eso, salían esos 2 apellidos, Tavares Justo, de una vez se ponían locos los sistemas. ¿Qué yo te puedo decir de mi tía ya cuando yo regreso al país de Emma? Que era una persona sumamente desprendida. Yo recuerdo que cuando hubo el pacto del PLD con el Partido Reformista, que ella, de las cosas que recuerdo así, mi tía murió sin tener nada. Emma la acusaron en ese momento como que ella había recibido una compensación económica por participar en eso, y realmente no. Yo sé que para una persona que trabajó con ella mucho tiempo y que era como su empleada de confianza, que ella le tenía mucho afecto, la única vez que mi tía pidió algo fue para ella, que fue un apartamento, y se lo consiguió. Pero Emma no, se murió teniendo solamente como su patrimonio lo que ella heredó de sus padres. Emma no tenía nada, y eso es constatable. O sea, nada. Ella pidió eso para su empleada. Era sumamente desprendida. Con lo de ella, yo creo que con lo de los otros, porque mami a veces decía, y tía Elsa, que Emma cogía una cosa y si alguien lo necesitaba, ella lo regalaba. Y ella era así. Una sonrisa,
una bandera. Yo quiero expresar las vivencias que yo aún tengo de cuando era niña en el apartamento donde vivía tío Manolo, cuando estaba realmente esa ebullición política, y yo era una niña. Recuerdo, o sea, él era una persona sumamente cariñosa, lo que es el tío Manolo humano, como tío mío. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando uno es pequeño, uno ve a las personas altas, y él era una persona alta, y se agachaba y él me decía plomería. O sea, lo recuerdo como una persona muy afectuosa conmigo, porque yo compartí, vivimos juntos en ese apartamento, ya fallecido, Minerva, ya él estaba viudo. Y Minú estuvo un tiempo viviendo conmigo, o sea, nosotros éramos como un team y hacíamos travesuras, o sea, un día nos cortamos las dos las pollinas y cosas así de niñez que recuerdo. Entonces yo voy más atrás, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el día que mi padre se despidió para irse a las Manaclas, porque habitualmente mi padre, que era Jaime Ricardo Socía, que fue compañero de Manolo, pero fue solidario, porque mi papá sí era político, pero no era tan político, era su compañero y como solidario con él. Mi papá era una gente sumamente hábil con las manos, y mi papá fue que preparó las armas que no estaban en una condición óptima, con que supuestamente iban a hacer el movimiento. Y yo recuerdo entrar a la habitación y ver a mi padre de perfil trabajando en eso y corriéndole así los sudores. O sea, es una imagen que la tengo muy vívida todavía. Y mi papá tenía como actividad la pesca, que iba siempre con Wichi García Saleta, él se iba. Y yo siempre tenía en mente como niña que mi papá iba para el mar de Ocoa y regresaba. Entonces, yo recuerdo que el día que mi padre se fue para las Manaclas, él no me dijo obviamente nada. Él me abrazó de una forma tan... porque él sabía, o sea, que se iba a despedir de mí. Y yo sé que ya, o sea, me dijo, yo me voy para Palmar de Ocoa. Angelita, ¿qué tú quieres que yo te traiga? Yo le dije muchos regalos. Y yo sé que él me abrazó y yo no volví a ver a mi padre, porque ya ahí fue que falleció. Pero también de la casa donde la familia Tavares Justo estaba en esa época, que estaba tía Elsa y estaba mi mamá, era un constante entrar de todos los grupos de diferentes, ¿cómo se dice?, comitivas de diferentes pueblos, y en mi casa no había paz. O sea, yo recuerdo que yo me tomaba la leche en biberón, pero no porque fuera una niña tan pequeña, sino me echaban un jugo y yo con hielo, y yo me metía debajo de una mesa que tenía un mantel, y yo veía el pasadero de gente, pero parece que yo me sentía como niña al fin, protegida debajo de esa mesa. Minú y yo haciendo diablura, porque Minú, yo recuerdo que muchísimas veces, ¿cuántos discursos de tío Manolo habremos dañado? Porque nosotros hacíamos chichigua, porque antes las grabaciones la hacían con una cinta magnética, y nosotros hacíamos chichigua para volar. Esas son cosas de diablura que yo recuerdo de ese tiempo. Con relación, por ejemplo, a tía Eda, mi tía se casó con un norteamericano, Richard, y ella, que estaba aquí en el plan de padrino, y ella se fue a vivir a California. O sea, la familia se desperdigó. A Eduardo lo sacaron, que lo cogieron preso, y tío Eduardo también se fue y lo deportaron para Estados Unidos. O sea, la familia Tavares Justo se desperdigó después de la muerte de tío Manolo. Pero Eda era una gente también sumamente dulce, tenía su carácter, pero muy suave, y vino y al final falleció aquí en República Dominicana, pero pasó su vida afuera, fue profesora, y realmente no estaba metida en asuntos políticos, porque la que era política era Emma.
Y ya después, o sea, de Manolo, no tengo más recuerdo. De Minerva, o sea, sé los valores como mujer que tuvo, pero yo era muy pequeña, pues yo soy menor que Minú. No tengo mayores recuerdos así vívidos que uno pueda dejar como constancia de vivencia familiar. Sí recuerdo en Salcedo, por ejemplo, que a mí me llama la atención ahora mismo, que nosotros vamos y ahí hay el Museo de las Hermanas Mirabal, y yo decía, oh, pero aquí nosotros nos bañábamos en el patio, en los aguaceros, y nosotros compartimos en esta casa que aquí era que nosotros dormíamos, y hoy en día es un museo. O sea, son cosas que te chocan, porque nosotros fuimos parte de eso. Convivir con la familia Tavares Justo ha sido para mí un privilegio, porque me he sentido parte durante todo ese tiempo de esa familia y de sus frutos. Manolo tuvo una infancia junto a Manolo que lo recuerdo como una persona sumamente humana, feliz. Su lucha revolucionaria está enmarcada dentro de la lucha por la libertad y la democracia, desde el principio hasta el final. Su matrimonio con Minerva fue fruto realmente de esa misma idea de libertad. Resolver todos estos problemas durante una corta estadía, porque fue todo ese inicio de la cárcel, de Minerva, de Manolo, de todo ese proceso, hasta culminar con Manacla, es una lucha realmente que todo el pueblo conoce y que no debe olvidar jamás. La familia Tavares Justo se vio involucrada totalmente dentro de ese proceso, que si bien fue de tristeza en una parte, pero sirva de orgullo para el pueblo dominicano y para todos nosotros y para su familia, que es un ejemplo a seguir durante toda nuestra vida. Realmente las circunstancias que hacen que Manolo pueda tener una mejor experiencia revolucionaria la consigue aquí en Santo Domingo después de haber sido enviado aquí a estudiar el bachillerato. Se acerca a los grupos revolucionarios de esa época y forman un grupo que convivió con ellos. En ese grupo estaba Juan B., estaba Leonanita. Facilitó todo esto, la unión también con Minerva, el acercamiento con Minerva. Y ya tú sabes que en esa época realmente la mujer sufría todos los rigores de ser mujer, pero la cárcel de Minerva no fue obstáculo para realmente rendir su deseo de luchar por una mejor causa, de ver la mujer más avanzada, de la lucha contra todas las iniquidades que aporta nuestra sociedad frente a la mujer. Emma realmente es el reflejo de esas conquistas. Emma, la muerte de Manolo, surge como no una combatiente más, sino se vio un perfil de que Emma pudiera sustituir la figura de Manolo. No fue así, ni iba a ser antes ni será todavía, por la forma como se maneja a la mujer dominicana. Emma fue fruto de eso. Emma tuvo coraje, se enfrentó en los preparativos de la insurrección de noviembre, tuvo una participación excelente.
no fue a la montaña porque por la misma situación de Manolo, por no dejar tan huérfana a la familia. Pero Emma tenía intenciones de irse a la montaña. Después, con la Guerra de Abril, tuvo una gran participación y realmente podemos decir que Emma tuvo una gran participación como mujer revolucionaria, como una mujer que dio de ella hacia la sociedad, que no vivió para hacerse rica ni sino para servir a una patria mejor. Manolo es una sonrisa, una luz y una bandera. Cuando Emma viene a vivir a Santo Domingo, ya nosotros estábamos instalados en la Rosa Duarte con Ángela, Manolo, Leandro, Guzmán y yo, y Eduardo. Emma comienza a estudiar en la Facultad de Jurídica, se graduó de abogada. En sus estudios, ella no dejó de pertenecer nunca a las tareas revolucionarias que en ese momento se le imponían. Y realmente Emma fue allá en la casa una persona dedicada completamente a estudiar y a su vida pública de revolucionaria. O sea, después de la muerte de Manolo, a ella no le fue nada difícil seguir el camino de la revolución. Y eso nos da una imagen de su figura, de su grandeza y que un mensaje que podría llegar mucho más hacia la clase, hacia la mujer dominicana, es la entrega, la humildad con que Emma vivió y se desarrolló toda su vida. Manolo es una sonrisa, una luz y una bandera. Realmente la trayectoria de la familia Tavares Justo a través de Manolo, ¿por qué no de Minerva también, que perteneció a esa gran familia? Emma, Jaime, Ricardo, Sofía, Francisco, José, nos enseñan que realmente esa lucha, aunque militarmente ellos han caído, no es un obstáculo para que pensemos que es la lucha por el bienestar social, por tener una patria digna, no debe determinarse. Siempre será, porque siempre tendremos motivos para resolver ese tipo de problemas. Es un gran honor realmente dedicarle momentos de esta historia que narramos, para que el pueblo dominicano sepa realmente que existen familias, no solamente la de familia Tavares Justo, son cientos de familias que, como los Tavares Justo, han vivido y no tuvieron la cosecha a mano, pero para el pueblo dominicano será un futuro más promisorio. Yo quiero dejarle realmente un mensaje a todo el pueblo, a la juventud dominicana, tanto a las mujeres como a los hombres de este país jóvenes, que son personas que muchos tendrán valores, pero otros no, que los acojan, que cambien las cosas, que sea para bien. Este país necesita de gente fuerte, de gente que se arriesgue, no en la forma en que lo hicieron ellos, eran otros tiempos. Ellos no le dejaron otra opción, porque Manolo no fue que quiso irse, ni Jaime a la montaña a morir, y a que los mataran allá. Ellos fueron porque fue el único camino que le dejaron libre para hacerlo, en ese momento, en esa época. Yo lo que quiero es que esos valores resurjan, y que la juventud dominicana cierre filas en lo mejor. Este es un lindo país que tenemos. Vamos a darle lo mejor que nosotros podamos. Toda la juventud dominicana, toda la mujer dominicana, que
Esos valores que Minerva demostró en esa época, que sufrieron cárceles, María Teresa, Sina, todas las que fueron a las cárceles, por si se me olvida alguna, que fueron muchas, los hombres que fueron torturados, esos tiempos ya, gracias a Dios, en mucho han pasado. Todavía se ven casos de muchachos que le ponen droga, que se los llevan. No, hay que cambiar las cosas. Este es un país que se merece otra cosa. Buenas tardes, señores. Hasta pronto. Manolo es una sonrisa. Para la dirección, para el equipo de Momentos de la Historia, este es un programa antológico por su contenido, por las actoras que han participado en el mismo, por el tipo de próceres, hombres y mujeres que han descrito a lo largo del programa y por el mensaje final que, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dejamos al país más allá de la fecha que estamos conmemorando. Este es un programa que nos llena de orgullo y yo quiero agradecer la participación de Ángela Tavares Justo, no solo hermana de Manolo, esposa de un mártir nacional, y además de eso, hermano de Emma Tavares Justo, una luchadora que no creo que haya tenido, haya sido resaltada su valor y sus aportes como combatiente y como luchadora en este país. Y eso nos llena de alegría. Y nos llena de alegría el que en su mensaje, doña Ángela, reclame que cada uno de los compañeros vinculados a Manolo, sobre todo lo que tienen que ver con la provincia donde él nació, se crió y vivió, por lo menos tengan los nombres, sus calles y una placa de reconocimiento, porque Manolo es un héroe nacional y es una figura que no necesita promoción, porque sus hechos, tal como lo desarrolló Elsa, están más allá del pensamiento de la época. Por último, nosotros queremos agradecer la participación tanto de Ángela como de Angelita Tavares. En el caso de Angelita, hija del mártir, repito, Socias, y además de la hermana de todos esos luchadores, que es Elsa Justo, prima de ellos, pero hermana en la práctica, y además esposa y viuda de Juan B. Mejía, un luchador que merece el reconocimiento de la patria dominicana. A todos ustedes muchas gracias y los invitamos a programas de esta naturaleza, de este valor, por su canal 4RD, en Momentos de la Historia, que tiene como objetivo principal orientar y edificar la población dominicana y sobre todo a las generaciones de hoy y de mañana. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia. Manolo es una sonrisa, una luz y una bandera. Manolo es la primavera que anuncia la flor del día. Es Manolo la osadía